Bien, buenas tardes. Vamos a cerrar esta segunda jornada con la que es probablemente una de las ponencias más interesantes de los 3 días de congreso, ¿no? Vamos a tener con nosotros esta tarde a la que es sin duda la mejor cocinera de Colombia y una de las grandes cocineras de Iberoamérica, que es Leonor Espinosa. Yo he tenido la suerte de comer al menos 2 veces en su restaurante Leo de Bogotá y siempre me ha enganchado la apuesta decidida de Leo por las raíces, por la cocina popular, por el producto tradicional. Al fin y al cabo, Colombia es un país enorme que da 2 mares, por un lado el Caribe, por otro el Pacífico, que tiene la selva amazónica, que también tiene una parte de los Andes. Por tanto, hay una variedad de productos, una riqueza tan enorme en Colombia que es muy difícil, o ha sido muy difícil hasta ahora, tenerlo todo controlado. Uno de los grandes méritos de Leonor precisamente ha sido buscar ese producto, conseguirlo, incorporarlo a su cocina, buscar esas recetas tradicionales que existían por ahí. Yo tengo aquí una chuleta con algunos de esos productos que tengo que leerlos porque son imposibles de recordar. Piangua, caimito, chorga, titoté, conopio, pipilongo, mañoco, macambo, mojojoy. Bueno, productos colombianos que Leonor ha sabido recuperar y que además uno de sus grandes méritos es que ella ha sido la pionera de la nueva cocina colombiana. La cocina colombiana hoy día tiene un recorrido enorme, es una de las grandes cocinas de Iberoamérica en este momento y todavía le queda muchísimo camino por delante. Hay una generación de nuevos cocineros, de jóvenes cocineros, de los que Leonor ha sido maestra y que les ha marcado esa búsqueda del producto, ese cariño por el producto y esa búsqueda de los recetarios tradicionales. Es para mí una enorme satisfacción presentarles esta tarde a Leonor Espinosa. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy artista visual y soy economista y no estudié cocina. Sin embargo, mi cocina la centro en mi experiencia recorriendo territorios, más desde la cocina y más allá de la cocina y es desde la plástica contemporánea. Como un artista observa, investiga y luego experimenta. Entonces, en mis ratos libres escribo y voy a salir un poquito de lo tradicional que es pararse detrás de una estufa y cocinar. Voy a leer una crónica culinaria que inspira estos platos que luego Ana, mi asistente, va a preparar. Voy a hacer una introducción a esos ingredientes y luego me sentaré con Carlos Maribona para conversar un ratico. Mis gafas las he perdido, entonces tengo unas gafas de esas que venden en las farmacias, chinolas, como decimos en mi tierra. La comilona de la pelazón. Solo me quedaban 10 minutos para abordar la Pequepeque en el pequeño desembarcadero de Puerto Nariño que me llevaría hasta San Juan del Soco, uno de los asentamientos ticunas más importantes del Amazonas en la ribera del río Loreto-Yacu. Mi hija Laura, antes de embarcarse en el rápido que la llevaría de regreso a Leticia, me entregó una lista de tareas que debía diligenciar y revisó las cosas infaltables que tenía que llevar. Repelente, foco de mano y agua eran las más indispensables. El viaje duró 3 horas. Pronuncié pocas palabras, sorprendida por los innumerables mitos y leyendas que Pablo Mapuche, mi guía culinario, narraba acerca de una serpiente de 50 metros que habita en el río. Finalmente, la pequeña canoa motorizada se detuvo. No podía despegarme del asiento de madera. Las piernas se habían adormecido y debía escalar por unos peldaños de madera cubiertos de barro hacia el caserío. El río había bajado por lo menos 5 metros. Me recibió la señora Juliana, una abuela de 70 años, de unos 50 metros de estatura y una sonrisa mientras desplegaba atenciones. De inmediato nos dirigimos a su casa
Era la hora del almuerzo y entramos directamente a la cocina ubicada en la parte trasera, donde una estufa de leña era el componente básico para ahumar, sancochar, asar y guisar. Me dijo: bienvenida a esta comunidad olvidada. Le respondí: me quiere mi suegra. Un refrán usado cuando una persona llega a una casa a la hora de la comida sin ser invitada. Caminó hacia el fogón y puso encima de una mesa larga patarasca de mojojoy, un gusano que vive dentro de una palma de chontaduro o de bacama o 1000 pesos, al que rellenan con pescado sazonado con azafrán criollo o cúrcuma y ají dulce, envueltos en una hoja de plátano y asados al rescoldo del fogón. También tacacho, unas bolitas de plátano cocido, luego machacado y salteado con un guiso amazónico a base de ajíes dulces, cebolla, cilantro y cúrcuma, el cual recibe el nombre en otros litorales como cabeza de gato, y jugo de cocona, una fruta parecida al lulo, oriunda de la región. Dieron las 5 de la tarde. A esa hora el sol comenzó a ocultarse, las gallinas a recogerse en la cima de los árboles por medio de chuecas escaleras, mientras mujeres y niños comenzaban a caminar hacia sus chozas. A las 6, la señora Juliana y su hijo me acompañaron a la cabaña que me habían asignado, ubicada justo a pocos metros del río, a varios de las casas comunitarias y lejos de la primera chagra. Mi cama era de madera rústica, colchoneta de espuma, y encima colgaba un toldo viejo sujetado con pitas amarradas al techo y a los marcos de la ventana. La luz provenía de una mini planta que solo la prendía 2 horas al día. Encendí la vela a eso de las 8:30 de la noche, pensando que en pocos minutos me quedaría arrullada por el sonido de la selva. Una vez se consumió la esperma y quedé a oscuras, comenzó la pesadilla. Los sonidos armoniosos se convirtieron en ruidos tortuosos. La alucinación que tuve fue peor a la que produce una toma de yagé con la conciencia sucia. Por fin amaneció. Me levanté de inmediato y me dirigí a la puerta. ¡Qué desgracia! Había una cucaracha, patas arriba. Salí por la ventana, pedí ayuda. Yumaina, quien se dirigía a la escuela, una niña de 12 años, sin entender la razón, me acompañó a casa de la señora Juliana. Estaba, como dicen en mi tierra, verde del susto. La abuela me invitó a desayunar caldo de cucha. Me dijo mientras lo servía: eso es para que tome fuerzas y ponga a su marido contento una vez regrese a Bogotá. La cucha es un bagre primitivo que habita en las cuevas en las orillas de los ríos. La preparación tradicional del poderoso caldo trata de una cocción en agua del pescado entero con ajíes y cilantro. Qué gran lío romper el cascarón, pero una vez logrado, descubrí una suculenta carne de color salmón que, confieso, pensé en no comerla. Mientras desayunábamos, le hablé de los ruidos nocturnos. Me contó que se trataba del llamado a la pelazón, un ritual indígena propio de los ticunas, a través del cual se presenta al adolescente socialmente como mujer habilidosa, apta para la vida de familia, trabajo en la chagra y el oficio artesanal. El ritual consiste en encerrarla en una caseta tejida con hojas o corteza de palma, incomunicada con el exterior por un periodo de 1 año. Durante todo este tiempo, la adolescente encerrada no será vista ni por un diminuto rayo de sol. Tiene una dieta especial y dedica el tiempo a aprender la cultura ancestral. El día del ritual, la niña es embriagada y sometida al doloroso acto de la pelazón,
que consiste en arrancarle el cabello a mechones hasta dejarla calva, para luego cubrirle la cabeza con una manta. Luego, en el acto de purificación, es llevada a una quebrada o río cercano donde es arrojada. Según la tradición, el joven que primero la toque se convertirá en su compañero permanente y será acogida en la nueva familia hasta alcanzar la vida adulta, cuando será apta para la procreación. Como es común en nuestros nativos, no hay fiesta o ritual sin comilona. El ritual dura hasta que aguante el último. Se ofrecen bebidas estimulantes utilizando la fermentación de la yuca. Además, aprovisionan toda clase de productos resultados de la caza y de la pesca en cantidad suficiente para dar de comer a toda la comunidad, así como a los invitados de otras etnias por espacio de varios días. Durante la fiesta también se consume ambil, una especie de nicotina estimulante, y productos de la hoja de coca con la que elaboran un polvillo conocido como mambe. Terminé extasiada de tomar el caldo. De inmediato la señora Juliana me preguntó, ¿le gustó? Le respondí, me gustó más el cuento. Seguido me sirvió chivé, una bebida caliente que preparó con azaí, la fruta prodigiosa y fariña. A la hora de la despedida, la complaciente abuela me obsequió un manojo de cuchas recién pescadas, ají amazónico, fariña, la cual se prepara con yuca rallada y un picante a base de la fermentación del jugo de la yuca amarga, ajíes y hormigas arrieras. A mi regreso a Puerto Nariño, una vez abandoné el bote, caminé hacia el pueblo. Llevaba un morral a mis espaldas, en la mano izquierda sujetaba un atado de cuchas y en la otra una bolsa repleta de botellas de vidrio en las cuales estaba enfrascado el ají ahumado y una garrafa donde había puesto el tucupí. Mi cuerpo estaba invadido de picadas de mosquitos. Los miserables insectos habían hecho caso omiso al repelente. El calor era invasivo y el sol golpeaba todo mi cuerpo. Aún así, avancé oronda hacia el hotel. Al caminar, observé miradas maliciosas de hombres. Al día siguiente, Jairo, un líder comunitario, me recogió en el hotel. Mientras desayunábamos, me contó que todos sus amigos habían hecho comentario acerca de las cuchas que cargaba. Claro, recordé la frase de la abuela Juliana sobre el afrodisíaco pez. Al fin y al cabo, soñar no cuesta nada, le respondí. Mi trabajo se centra, estas crónicas que escribí son el resultado de unos viajes, de compartir con la comunidad. Mi trabajo no es ir a buscar estos ingredientes, mi trabajo es desarrollar proyectos gastronómicos desde hace 15 años en estas comunidades con problemas socioeconómicos, políticos, invisibilizadas, que luego esta gran cantidad de ingredientes, después de hacer un trabajo de buenas prácticas, son llevados al restaurante con el fin no solamente de visibilizar las comunidades, sino que estas mismas comunidades se favorezcan y mejoren su bienestar económico. ¿Cómo lo hacemos? Entender que estos ingredientes pueden ser beneficiosos para ellos. Todos los ingredientes provienen de estas comunidades. Caramba, echo para adelante y no aquí. Sí, ahora bien. Ahí está. Esa es Colombia. Estos son los ingredientes que usamos. La cucha, que es esto que ustedes ven acá, esa es la que yo cargaba en un manojo. No se ve. ¿No? Claro, cuando los hombres ven que yo llevaba este manojo de cuchas, que son usadas para potenciar
su virilidad, todo el mundo empezaba a burlarse de mí, ¿no? Bueno, al final no me importa, todas estas cosas sirven y como lo decía, soñar no cuesta nada. Tenemos el azafrán criollo, que es la cúrcuma, el huito, y cada color depende de la región. En este momento, nuestro trabajo se centra en visibilizar estos ingredientes del Amazonas. Por eso, Ana, mientras hablamos y vamos a pasar un video, les va a preparar 3 platos. Esta es la zona del Amazonas donde es habitada por muchas etnias indígenas. La palabra biocultural tiene que ver con la biodiversidad y la cultura, y es que no pueden ir separadas, porque todas estas especies tienen un uso etnobotánico, y este uso etnobotánico es cultural. ¿Cuál es el uso que durante toda la vida que han estado asentadas en estos territorios sirve para la medicina ancestral, sirve para la religión, pero también muy pocas sirven para la culinaria? Casi que los indígenas a todas estas especies, más el uso es culinario, no es culinario, perdón, es un uso medicinal. Este, por ejemplo, es un pirarucú que proviene de esos criaderos del Caquetá. El pirarucú es el segundo pez más grande del mundo. Este es uno pequeño, esto lo trajimos en la maleta. Lo que hacemos nosotros los cocineros, no. Y en la parte de la cabeza, en la parte de adentro, tiene una lengua, muéstrale, Ana, tiene un caparazón, y debajo de ese caparazón tiene una lengua que es la que vamos a usar. ¿Qué hacemos con el resto del pescado? Con el resto del pescado realizamos una cocción lenta, guardamos los lomos para una preparación que se va a hacer, entendiendo la sustentabilidad de un ingrediente que hace parte de la cosmovisión de los pueblos amazónicos, no solamente de Colombia, sino de Perú, de Ecuador, de Brasil, y también haciendo uso de todo el pez, porque en países como Colombia o en Latinoamérica hay mucha pobreza y hay mala alimentación. Es absurdo entender eso en un país biodiverso, en uno de los 5 países más biodiversos del mundo. Entonces, usamos todo, porque la labor de nosotros los cocineros también es potenciar los ingredientes sin desechar. Y yo creo que el mundo tiende a esto, ¿no? Es una tendencia de no tomar algo de una especie, de un animal o de un vegetal, sino hacer uso en su totalidad. Esta es otra especie promisoria para las economías campesinas del piedemonte llanero y caqueteño, en zonas también amazónicas y la parte norte. Esto es una especie que ha sustituido cultivos ilícitos y es de las más promisorias, de la cual vamos a extraer una leche vegetal, por supuesto acompañado con el onoto o el achote, que es una planta medicinal usada por los indígenas. Los afros son los que le han dado un uso culinario aportando color. Miren esta preparación que es la piel y la lengua del pirarucú. También usamos la piel, usamos la lengua y todo eso es de la cocción larga. En esta preparación ya usamos el achote, el lomo del pirarucú y la leche vegetal del cacay. Esa es la cucha, así efectivamente es como yo la transportaba mientras cruzaba la plaza, que es la cucha que ustedes ven ahí, es base fundamental de la alimentación de los pueblos amazónicos. El mojojoy, que es una larva de la cual vamos en una de las preparaciones, vamos a cocinar estos filetes que tiene la cucha. Realmente la cucha no tiene mucha carne. En la cola tiene ese filete del que hablábamos, color salmón, que está aquí. A ver,
Por aquí hay uno, lo muestras, Ana. Es un filete color salmón, que es el que usamos. Sale un filete muy pequeño, ahí lo cortamos en dos. Y esta es la forma como presentamos la cucha, como si fuera un nigiri. Y con la misma yuca, como ellos se la comen de forma tradicional, hacemos una especie, reemplazamos el arroz por la yuca condimentada en el azafrán criollo. Básicamente, bueno, eso es. Yo los voy a dejar viendo un video que no va a tener sonido, por favor, para que me lo pongan. Es un video que vamos a ambientar mientras Ana cocina y mientras converso entonces con Carlos. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Creo que me voy a hacer de este lado, por acá. Como quieras. Gracias. Muy bien. Bueno, la verdad es que la introducción es súper interesante. Yo creo que uno de los mundos más desconocidos gastronómicamente o de producto es la Amazonía. Estos pescados que ha traído una pequeña muestra, pero que cuando uno va a su restaurante o va al Amazonas y se encuentra estos peces de río gigantescos que probablemente nunca habían llegado a las ciudades, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de Colombia es que su cocina, la cocina de Bogotá, la cocina de las grandes ciudades, no miraba hacia el campo, no miraba hacia la Amazonía, ¿no? Y estos productos eran desconocidos absolutamente, hasta que gente como tú, especialmente tú, habéis ido consiguiendo recuperarlos y utilizarlos. Sí, efectivamente. Yo podría decir que Colombia tiene dividido su patrimonio culinario. Uno es el patrimonio de las ciudades, de las urbes, y otros estos patrimonios que son muy locales, de comunidades que están ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso, entendiéndose Colombia que es un país que durante muchos años no pudo viajar, la gente no podía viajar a su interior y a estas comunidades por la violencia. Entonces, son patrimonios, son cocinas patrimoniales que solamente están en las subculturas, que realmente no viajan incluso hacia el interior del país. Y que es lo que realmente le da una identidad muy propia al país, y que no solamente cocineros como yo, sino otros cocineros estamos revalorando tanto los ingredientes y trabajando con estas comunidades, porque es aquí donde está realmente ese patrimonio identitario, no solamente, sino que también puede ser una herramienta para diferenciarnos de otros países, ¿no? La diferenciación como una herramienta generadora de un turismo, y esto también impacta positivamente en las economías y en el Producto Interno Bruto. Tanto en Colombia como en Perú, en fin, todos los países que limitan con la Amazonía, ahora hay dos tendencias, ¿no? Una, vaya usted a la Amazonía a comer estas cosas y potencie las comunidades. Dos, vamos a comprarle el producto a las comunidades y lo vamos a llevar a las grandes ciudades, a los grandes restaurantes, para que esas comunidades también se beneficien y consigan un beneficio económico a partir de ahí. ¿Tú cuál de las dos crees que es más positiva para...? Bueno, viajar al Amazonas no es nada fácil, no es cómodo. Realmente la selva es cruel, la selva hay que adaptarse para que uno lo pueda recibir. No hay una infraestructura hotelera donde están estas comunidades, entonces hay que estar ahí con la comunidad. Por ejemplo, este video que estamos viendo es una comunidad donde estuve antes de la llegada del COVID, y desafortunadamente murió la abuela que está preparando fariña, que es la yuca, le saca con el jugo lo fermentan y hacen el mojojoy, y con el resto hacen otras preparaciones. Yo creo que la posibilidad, y además sabemos la problemática de Latinoamérica de viajar por otros temas, creo que la labor que se está haciendo los cocineros
frente a visibilizar este patrimonio culinario podría resultar incluso más cómodo, ¿no? Por las condiciones climáticas, por las condiciones de infraestructura hotelera y porque no es fácil la aceptación de la selva. Y ese trabajo con las comunidades que estáis haciendo algunos cocineros, también hay una labor educativa de las comunidades de cómo capturar estos productos, de cómo tratarlos mejor, etcétera. Estáis trabajando también en esa línea, ¿no? Carlos, yo creo que los cocineros hoy en día somos un actor muy importante dentro de la cadena productiva. Anteriormente esto no era así. El cocinero compraba a intermediarios. Hoy en día su trabajo de ser un actor directo frente al primer eslabón de la cadena productiva, donde están productores, agricultores, y poder capacitarlos, porque estos ingredientes para que puedan viajar debe haber una previa capacitación, debe haber una previa capacitación en buenas prácticas, no solamente en esto, sino también, caramba, cómo empacarlos y cómo llevarlos. Hay un trabajo muy, muy importante de la comunidad, de los que hacemos los cocineros, más allá de poder apoyarlos y mejorar las condiciones económicas, sino también cómo empiezan estas comunidades a sentir un valor agregado a las tradiciones, a las tradiciones culturales. Bueno, ahí está los términos tan de moda ahora en la cocina: sostenibilidad, apoyo social, pero dentro de todo ese mundo, ¿no? en el que os movéis con la Amazonía, ¿cuál es para ti la cosa más importante, ¿no? O sea, de todo lo que has vivido en la selva, cuando has visto producto, ¿es más importante descubrir producto? ¿Es más importante ese mundo que nos has leído antes de la viejecita que te acoge y o de esa gente que te mira porque llevas los pescados que son un símbolo de otra cosa, ¿no? Lo más importante de eso es entender que no solamente existe una cosmovisión en la cual uno ha sido criado. A veces el pensamiento religioso, el pensamiento social, el pensamiento económico, sino que existen unos mundos totalmente válidos, distintos de los en los que uno se cría, y las vivencias, la vivencia de compartir, el dolor que produce de cierta manera la inequidad, la injusticia, la invisibilidad, la pobreza monetaria, el dolor que produce lo incomprensible que es que estas comunidades deberían estar en mejor condición económica, porque son comunidades que, como decía antes, tienen un patrimonio cultural muy importante. Nosotros en Colombia todavía estamos en ese proceso de entender y bueno, hay otros países un poquito más avanzados en Latinoamérica, como puede ser México, como puede ser Perú, que entienden la biodiversidad como una herramienta de cohesión social. Tú trabajas en restaurantes en Bogotá, por tanto te diriges a un público urbano, por así decir, capitalino, que probablemente, yo las veces que he estado en Colombia, muchos de los productos que he leído ahora leyendo La Chuleta, ni siquiera ellos han oído hablar de esos productos, ¿no? ¿Cómo está acogiendo la gente de las grandes ciudades la llegada de estos productos? ¿Los entienden, los piden, los rechazan? Porque al final el mojojoy no deja de ser un gusano. Quiero decirte que, bueno, para una gente urbana el gusano no está en su cultura. ¿Eso hay un rechazo, hay una aceptación? Claro, yo llevo 15 años en esto. En un principio y aún todavía hay vestigios de rechazo, no totalmente, porque la gente dice: ¿cómo esto puede ser costoso? ¿Cómo voy a pagar por un pirarucú o por una cucha o por un gusano? Que eso que están viendo en el video es un indígena llegando a La Palma
para extraer este mojojoy con lo que hacen la patarasca, que la rellenan con pescado y la envuelven en la hoja de plátano y nosotros la usamos, usamos el aceite, usamos todo para hacer otras preparaciones. La gente dice cómo esto puede ser, cómo los platos pueden resultar costosos, ¿no? ¿Por qué voy a pagar $20 o $30 o $40 por algo que se lo comen unos indígenas y que no tiene valor? Pero ¿cuánto cuesta mostrar esa Colombia invisible asumiendo capacitación, fletes, ¿no? Es lo que hace costoso. Yo decía en estos días, le decía a alguien, a un cliente que se quejaba por esto, le decía, podría tener un restaurante en el cual traiga trufas frescas, a lo mejor serían mucho más económicas que traer el mojojoy, que tiene este trabajo que ustedes están viendo allí, ¿no? Y bueno, pero yo creo que la alta cocina hace referencia precisamente no a un restaurante que pueda tener una cubiertería, una dotación o que pueda tener un mobiliario bonito, sino va más allá de eso y es la responsabilidad del cocinero con el primer eslabón de la cadena productiva y ser un actor muy importante en la generación de empleo, ser un actor importante en generar bienestar social a las comunidades y pues sí, esto es lo que encarece muchísimo más el producto final. Bueno, y el rechazo, evidentemente, ¿no? Yo he comido estos mojojoys ahí en Bogotá, enteros, y bueno, al final todo hay que probarlo, ¿no? Pero sigue habiendo un rechazo, ¿no? Esta mañana en la ponencia de Luis Miguel de Arrieros, el restaurante Arrieros, que nos hablaba del cerdo y tal, hablaba de que la lengua, aquí en España, la lengua sigue creando rechazo, ¿no? O sea, que sigue habiendo determinados parámetros culturales que influyen mucho a la hora de comer y sobre todo eso en ciudades grandes. ¿Eso en Colombia se da de esta forma o no? Claro que sí, pero nosotros, fíjate que la gente nos pide el menú anticipadamente, sobre todo el local, nosotros no lo enviamos. Realmente, aunque enviáramos el menú, es difícil dar una explicación por escrito. Entonces lo que hacemos es una explicación después de que se lo han comido. Eso está bien. Sí, claro. No, pero yo recuerdo que en tu carta sí están explicados todos los productos, ¿no? Y bueno, esa diapositiva que he sacado antes está en tu carta. ¿Qué es cada pescado? ¿Cómo se llama? ¿De dónde proviene? Eso al final, que la gente identifique orígenes, también es importante, ¿no? En la cocina. Claro, cada plato tiene una explicación, lo hacemos verbalmente. La gente extranjera está más dispuesta a escuchar, incluso a conocer más y a veces tenemos que valernos de ayudas visuales como fotografías porque la gente se interesa. Yo pienso que en un consumidor tradicional como lo es el colombiano, es un consumidor que además sus costumbres culinarias están más arraigadas, ni siquiera al patrimonio culinario, a platos tradicionales, sino a ir a un restaurante a probar comida de otras culturas. Eso es un problema grande. Entonces difícilmente puede entender esto, pero bueno, nada, como te decía, levemente hacemos allí un pequeño engaño que no explicamos sino después, porque si lo explicamos antes, difícilmente lo comen. Bueno, como bien dices, en Bogotá, hasta que tú llegaste y empezaste a revolucionar este mundo culinario, los grandes restaurantes de Bogotá eran todos de cocina internacional, o sea, ni siquiera había dos platos tradicionales en la mayoría de ellos, ¿no? Al final te encontrabas lo mismo que te podías encontrar en cualquier restaurante de cualquier sitio del mundo, ¿no? Y que era un poco buscar esa cocina francesada o esa cocina internacional. ¿Eso sigue siendo un problema o no es un problema? Quiero decir, esa universalización de la cocina frente a la individualización o la regionalización de la cocina, ¿tú cómo lo ves? No solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Mentiría si en los últimos 5 años
ha cambiado un poco la percepción, pero a mí me sorprendió muchísimo. Hace como, mentira, la última década, hace como 6 años hicieron en Bogotá, en la capital, una revista gastronómica hizo una encuesta para premiar al mejor restaurante de la ciudad. Y el mejor restaurante de la ciudad, escogido por los comensales citadinos, era un restaurante de comida española que lleva como 30 años, donde ya los meseros también son patrimonio del restaurante y donde llega la gente y ellos saben cómo le gusta el trago, qué quiere comer, ¿no? Y es absurdo que un restaurante español sea considerado el mejor de la ciudad, pero precisamente porque allá se antepone todavía más el servicio que la comida. Entonces llegó el doctor sabe cómo le gusta, ya sabe cómo le gusta el whisky o qué vino toma y además tiene la posibilidad de cambiar el menú. Restaurantes de eso, todavía hay muchos, restaurantes incluso en la ciudad. Creo que el 90% de los restaurantes es de comida internacional y el 10% son restaurantes como Leo y muchas de las nuevas propuestas son propuestas que tienen un resultado nefasto, precisamente por el comportamiento del consumidor, un comportamiento muy tradicional, que al final tiene razón. El resultado es buscar una cocina, no importa si sea internacional o local, pero que sea una cocina muy bien preparada, equilibrada, armónica. Y lo que ha pasado también con la nueva cocina colombiana es que muchos cocineros difícilmente salen a vivir el producto en el territorio. Y creo que para poder hacerlo de buena manera, hay que sacrificarse un poco a las inclemencias del tiempo, del clima, a las cosmovisiones distintas a las de uno, para poder narrar una historia verdadera, ¿no? Que no se altere. Y eso pasaba muchísimo. La nueva cocina colombiana tal vez no fue bien fundamentada y por eso no fue bien aceptada. De todas formas, tú estás abriendo el camino. Ahora hay un grupo de jóvenes cocineros que siguen esas pautas, ¿no? de buscar ese producto, utilizarlo, del recetario tradicional, que no era habitual en Colombia, pero que sin embargo está dando una visibilidad a la cocina colombiana importante, porque desde fuera, a mí personalmente, y yo creo que a cualquier gastrónomo, cualquier persona que le guste comer, buscamos, si yo voy a Bogotá lo que busco es eso, ¿no? Busco estos pescados del Amazonas, busco esos mojojois, busco cualquier otro producto de vuestras costas, pero eso, estos cocineros nuevos lo entienden. O sea, ¿tú crees que hay un recorrido o simplemente están ahí todavía con muchas dudas? Voy a poner un ejemplo. Hace un mes fui jurado y conductora de una serie docu-reality de un canal que es público, el Canal 13, que tiene una televisión regional que llega a esta zona del mapa que les mostré de estos departamentos. Y el contenido de esto era reunir a 13 cocineros, se sorteaba el lugar donde les tocaba ir y pasar 5 días, y en estos 5 días estaban con la comunidad, iban a la plaza, los recibía un líder comunitario, les mostraba los ingredientes. Ninguno de ellos, a excepción de 13, que son cocineros muy importantes, había tenido la posibilidad de ir a territorio. Y luego que regresaron, la sorpresa más grande fue porque, hombre, habría que escoger el plato, que fue una decisión muy dura para mí, basado en lo que habían vivido, basado en la realidad, basado en la observación, basado en el conocimiento. Y el resultado fue maravilloso. Mira, para ponerte el ejemplo, uno de los cocineros tiene un restaurante de comida italiana, hace su propia pasta, un restaurante pequeño.
y le tocó irse a una zona del país que es la llanura, arriba de la región amazónica, y es una zona de hallacas, porque es la frontera con Venezuela, ¿no? Hizo una hallaca de pasta, porque bueno, al final la hallaca es de maíz, él la hizo de harina, pero con unos ingredientes que me quedé sorprendida, me dieron ganas de llorar, ¿no? Y creo que lo que falta es eso, hay que recorrer territorio, hay que vivirlo. Los ingredientes no se pueden encontrar en una plaza de mercado y traerlos a la mesa. Cuando es en la vivencia donde radica que podamos hacer un buen uso, que podamos realmente contar una historia, y una historia verdadera, porque muchas veces se cambia el recetario. Nosotros, por ejemplo, en estas preparaciones que no hacen parte de los platos tradicionales de Colombia, pero que cuando llegan a la boca, cuando van directo al paladar, la sensación es recordar ese sabor de la selva o de algunos platos tradicionales, usando productos e innovando. Entonces, creo que falta eso, falta vivir más el territorio, falta el conocer la memoria. ¿Y eso cómo se logra? Quiero decir, hay que empezar desde abajo, hay que empezar en las escuelas de hostelería, hay que empezar educando a los chicos jóvenes que quieren dedicarse a la cocina a que primero conozcan su territorio, conozcan su país, conozcan todas las posibilidades de materia prima que tiene el país. Eso sería básico, pero ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero yo creo que las escuelas de cocina, digamos, su programa, el contenido, está más hacia técnicas, está más enfocado hacia a técnicas principales, salsas madres. Lo que sí creo, y me parece muy importante, es que en países como Colombia, después de terminar, haya una práctica avalada por la misma academia para que estos cocineros tengan la oportunidad de visitar los territorios. Mi trabajo no es un trabajo de la noche a la mañana. O sea, mi primer viaje comenzó desde muy pequeña, porque afortunadamente por mi familia, que era de una región donde se hacía inmersión geográfica por las mismas actividades económicas en que estaban, que eran mis abuelos, la ganadería, la agricultura. Cuando yo quise hacer una cocina colombiana, me doy cuenta que el conocimiento no estaba en los libros, en tomar un libro, tomar una enciclopedia, en ver algunos videos, que realmente afianzar el conocimiento era emprender unos viajes. De allí nace la fundación, y yo pensaría que también es más, Carlos, es más la disposición que puede tener uno frente al conocimiento. Es que el conocimiento en la cocina no basta hoy con la academia. El conocimiento y la creatividad se ahonda muchísimo más y se alimenta cuando realmente se conoce el producto, se conoce la historia, se conocen los usos, se conocen las costumbres. Eso es fundamental, efectivamente. Sí. Vamos a ir terminando. De todos estos productos que manejas, ¿cuál es tu producto favorito? O sea, ¿cuál es el que te gusta a ti más para cocinar, al que le has sacado más partido o al que tú le tienes un cariño especial? No puedo tener uno. Yo no soy egoísta ni con el conocimiento, ni soy egoísta con el paladar. Estamos hablando de un país mega biodiverso. Estamos hablando que digamos, mi amor está más ligado a vivir estas experiencias, ¿no? Yo vivo la experiencia. Me grabo los ingredientes porque pienso mucho más allá como artista plástica que como cocinera. O sea, mi trabajo se centra en visibilizar un problema, plantearlo y darle una solución. Digamos, una cocina política. Y cada uno de estos ingredientes me recuerda un momento grato, ¿sabes?
pues yo contaba la pesadilla que viví allí en el Amazonas, pero al final no fue pesadilla, al final fue un goce. Era el temor de entender qué significaban estos ruidos y qué significaba estar en la selva, ¿sabes? Sin luz, con una cucaracha a la cual le tengo fobia, ¿sabes? Pero al final se convierten en momentos agradables y cuando se generan estos lazos de amistad y cuando uno se convierte en esa persona que ellos saben que de alguna manera los va a ayudar a mejorar procesos. De todas formas, yo estoy entendiendo que tú tienes una especial debilidad dentro de la gran riqueza que tiene Colombia por la Amazonía, ¿no? ¿Es tu punto débil, por así decir, dentro de todo lo que es Colombia o no? No, mi punto débil está en otras comunidades étnicas que son afro. Los afro, a ver y te cuento algo. La selva viene de Centroamérica, el ecosistema de selva viene por Centroamérica, baja por el Pacífico colombiano y entra a la Amazonía. Por supuesto que las características de la selva que está ligada al Océano Pacífico es más distinta a esa selva donde hay comunidades indígenas y es más el ecosistema de río. El ecosistema de mar produce otras emociones y otros usos en las personas que habitan el ecosistema de selva pacífica. Allí están ubicados los afro. Y hay comunidades donde pareciera que fuera la África, porque son comunidades que son de difícil acceso, comunidades totalmente apartadas y comunidades donde uno puede encontrar estos negros, y no lo hablo desde la ofensa porque es que a ellos les gusta que le digan negros, negros con piel de onix, grandes, parecen príncipes acabados de llegar, donde uno dice, si uno cierra los ojos o se imagina que no está en Colombia, yo me imagino que podría estar en cualquier lugar africano. Los ritmos, la religión, aunque haya habido de cierta manera un sincretismo y que haya resultado otra forma de manifestarse religiosas, pero están todavía ligadas a ese legado africano. La música, las formas de cocción, y esa es mi debilidad. Porque yo vengo del Caribe y el Caribe hay una gran influencia afro y a mí me gusta el color, el sabor, el ritmo, el movimiento que tiene esta gente, no solamente al sazonar, al cocinar, sino al bailar, al moverse. Esa es mi debilidad, las comunidades afro. Lo que pasa es que en mi trabajo culinario he viajado tanto por Colombia que le doy en determinado momento un protagonismo a una subregión. En este momento tengo la Amazonía y tengo el norte del país, que es La Guajira, unas zonas desérticas. Sí. Bueno, podríamos estar hablando toda la tarde porque es tan interesante lo que nos cuentas, de verdad, pero tenemos que acabar. Muchas gracias, Leo, y de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a Ana, que ha estado ahí trabajando sin que le hiciéramos mucho caso, pero seguro que habéis visto lo que estaba haciendo y es una grandísima cocinera, eso dice Leonor, y yo me lo creo seguro. Sí, no, Ana es una chica que ha estudiado otras carreras y ahora es mi pasante más juiciosa que se va a dedicar a la cocina. Allá afuera, allá adentro solamente echaban piropos, ¿no? sobre lo ordenada que era. Sí, señor. Cuando hablabas de la búsqueda de nuevos restaurantes, de los mejores restaurantes, y en el propio Bogotá, no hablabas de la tradición culinaria del propio Bogotá. Por ejemplo, el restaurante La Puerta Falsa es un restaurante municipal centenario dentro de la ciudad. ¿No crees que es también conservación el primar y apoyar
trabajando en este punto? Sí, La Puerta Falsa es un restaurante que efectivamente tiene 200 años, ubicado en el centro histórico, en el casco antiguo de la ciudad de Bogotá. Una propuesta mucho más local, alusiva a las tradiciones capitalinas, y lo que se vende es chocolate, el chocolate caliente al cual le ponen un queso para que se derrita, tamales, pero digamos, y por supuesto que la política pública apoya a estos restaurantes tradicionales, pero que de alguna manera también son restaurantes de cocina tradicional. Y fíjese que los restaurantes en el mundo están divididos en eso, cocinas tradicionales, donde la gente está buscando esa tradición, pero hay propuestas como las de Leo, que son propuestas innovadoras basadas en la tradición y que hablan más bien de producto y de riqueza biocultural. La otra riqueza es una riqueza ligada a costumbres de cocinas muy tradicionales que tipifican una ciudad o una localidad, y en este caso Bogotá. Y una segunda pregunta. ¿Te consideras artista o te gusta el arte en la gastronomía? ¿Y algo podría ser un referente básico para que ese arte que practicáis en la gastronomía se pudiera exponer en un evento tan importante como puede ser este? El año pasado en Madrid Fusión Bogotá me presenté como artista haciendo un performance. Yo soy artista. La cocina es una manifestación de arte como puede ser alguna otra. Y son manifestaciones contemporáneas en la cual uno como artista investiga, observa, experimenta. Y cuando hablo de contemporaneidad, me refiero a que el artista plasma y soluciona un problema. Por eso digo, mi cocina está basada en recorridos, está basada en mi visión y está basada en cómo desde la plástica contemporánea, no porque los platos sean bonitos, no porque el emplatado sea bonito, sino porque narra una problemática y presenta una solución a esa problemática. ¿Sabes? La problemática de la inseguridad alimentaria haciendo uso de la innovación de esas especies biológicas para mejorar condiciones o para que a través de una política pública esto se pueda convertir en una estrategia para promocionar el país, y no solamente promocionar el país, sino también mejorar las condiciones económicas de estas comunidades asentadas en estos territorios de violencia. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas y gracias a Leo sobre todo. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias. Vale, por favor.